llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque, y no hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada que le sea diferente, ni nada que esté separado de él, porque es todo lo que hay, y está aquí mismo. Nada puede ser más pequeño que este bosque, ni nada lo puede sobrepasar en tamaño. No hay nada que produzca más pena que este bosque, ni nada que se parezca a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece, y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante, el bosque de Naimisha, donde se contaron todas las historias de las humanidades pasadas al inicio de esta era nuestra, que es la era de la confusión, Kali Yuga, la era en la que nadie sabe lo que tiene que hacer. Y continúo con la historia que estamos desplegando mayormente en este podcast, aunque de vez en cuando algún capítulo sea de otra cosa, pero en general continuamos la línea del Ramayana, que es la historia de Sita y Rama, dos avatares de eso que está más allá de las palabras, que llamamos divinidad por falta de vocabulario. Y es también la historia del fin de la era anterior a la era a la nuestra. Porque, como he dicho, estas son las historias de las humanidades anteriores, que se contaron todas en un bosque al inicio de esta era. Si alguien se pregunta, si estás escuchando esto y te preguntas ¿qué es este bosque y qué pasó en él? Pues lo puedes escribir en los comentarios y se puede hacer una parada para volver a hablar de este bosque. La idea es que en estos episodios se reproduzca de alguna manera la oralidad o la interacción de la oralidad. Pero lo que quiero decir es que antes de esta era nuestra hubo otra era, otra humanidad, que es una humanidad como nosotros, pero un poco distinta. Y antes de esa humanidad ya cayó otra humanidad. Hubo una era en la que había gente que sabía lo que tenía que hacer y otros que no. Y al fin de esa era, anterior a la era anterior a la nuestra, empezó la era en la que incluso entre los que sabían lo que tenían que hacer, ya no todos lo hacían. Y cuando cayó esa era anterior a la nuestra, en la que incluso los que sabían lo que tenían que hacer, entre ellos no todos lo hacían, empezó esta era de la confusión en que ya nadie sabe lo que tiene que hacer. Repito esto al principio porque lo que vamos a contar hoy, este episodio, lo que toca ahora transitar del Ramayana, continuando el episodio anterior, tiene que ver con eso y bueno, no, ahora vuelvo a esto, no adelanto más, para ir a la historia. Habíamos parado en el momento en el que el príncipe Rama ha sido expulsado de su reino porque su madrastra tenía miedo
de que cuando el rey Dasharata decidió coronar a Rama, ella se volvería superflua en el palacio y la echarían tanto a ella como a su hijo. Y quien le pone ese miedo, quien la influencia de alguna manera es su criada. Ella le habla y le expresa en palabras esta posibilidad. Pero ¿por qué se deja convencer por la criada? Esto es lo interesante de este episodio. Y ahora, hoy entraremos en eso. Ella se deja convencer y le recuerda al rey de que le debía un favor y le pide que se lo pague ahora y el rey le dice que por supuesto está contento de por fin poder pagar su deuda, que hacía años le había prometido que el día que ella le pidiera, él haría por ella lo que sea. Y ella le dice, pues expulsa a tu hijo al bosque, expulsa a Rama al bosque. Y el rey se desespera, pero ella le dice, ¿de qué te quejas si te estoy dando la oportunidad de ser fiel al Dharma, de ser fiel a tu palabra, de cumplir tu Dharma? Y ahora, en este episodio y el siguiente, probablemente, no sé si otro, hablaremos bastante de eso, porque todo lo que viene ahora va de eso, del Dharma, y el rey, para seguir el Dharma, cumple su palabra y le pide a Rama que se vaya al bosque, aunque se le rompa el corazón. Y Rama se va, pero no solo, porque Sita insiste en ir con él, porque eso es el destino, y ahora veremos en un par de episodios por qué es tan importante que vaya con él. Y su hermano Lakshmana también lo acompaña, porque Lakshmana es inseparable de Rama. Empezando su exilio en el bosque, hacen una visita a un sabio, que fue lo que en el episodio pasado hablamos de esto, y entonces pasa algo muy importante, que es que el padre de Rama, el rey, una vez Rama se ha ido, recuerda que todo eso es una deuda pasada que él está pagando porque cuando era joven él tenía la capacidad de dar en la diana con la flecha solo por el sonido. Podía cazar por el sonido. Cuando escuchaba algo moverse, no hacía falta que mirara. Podía disparar con los ojos cerrados, solo siguiendo el sonido y dar en la diana del objeto que estuviera haciendo el ruido. Esa capacidad tenía ese rey. Y en un acto de orgullo, que es también muchas veces lo que cataliza este tipo de quiebres en los hilos del destino, el rey se fue a cazar al bosque y jugaba de noche con los ojos cerrados a cazar por el sonido y entonces escuchó un ruido fuerte en el agua como si fuera la pisada de un elefante y enseguida disparó una flecha y de repente escuchó una voz humana que gritaba ¡ay, pobre de mí! Y el rey fue corriendo asustado y vio un renunciante, un rishi, un sabio que vivía en el bosque retirado de la sociedad para interiorizar y descubrir dentro de sí el secreto del universo y del Dharma, que todo eso va de eso, de qué es el Dharma. Pues este episodio y los siguientes hablarán del Dharma desde varios ángulos, porque es muy difícil de definir. De hecho, en estas historias muchas veces se dice que es mejor no hablar del Dharma porque es inasible, indefinible de alguna manera, en términos absolutos. Y lo que había hecho ruido como de pisada de elefante era una vasija de barro que estaba usando este rishi para llenarla de agua para traérsela a sus padres, que eran renunciantes como él, y que vivían en una cabaña y dependían de este hijo porque eran ciegos. Y él era el que salía a buscar para ellos agua y raíces y frutas para comer. Y ahora estaba agonizando y muriendo con la flecha clavada en su cuerpo físico. Y el rey lo sostiene en sus brazos y le pide por favor que le diga dónde están sus padres para poder ir a ayudarles o al menos darles la noticia. Y
bueno, fue con todo el dolor y la tristeza del momento y del error que había cometido, teniendo que lidiar con él, y llegó a la cabaña de aquellos padres y lo saludaron como si fuera el hijo. Y él les dijo, no, no soy vuestro hijo, soy el rey de Asharata y yo por error lo he matado. Y entonces el sabio le dijo que lo sabía, pero que estaba dándole la oportunidad de ser sincero y que aún así no iba a poder evitar las consecuencias de aquel destino, de lo que se llama el karma, las consecuencias de aquel acto, y que él lo castigaba a que en el futuro él también se viera separado de su hijo, para que entendiera el dolor que significa perder a un hijo, que era lo que él les estaba haciendo pasar a esos renunciantes en el bosque. Esto es un recuerdo del rey en el momento en el que él pierde a su hijo, porque Rama se va al exilio y sabe que no lo podrá ver en 14 años, hasta el punto que el rey muere de esa pena. Y esto es relevante y es, bueno, es una historia muy dura. Todo el Ramayana es así como nos hace transitar por todo ese dolor, pero en algún punto permanece la belleza del bosque que está omnipresente en esa historia. Y no olvidemos que el bosque es Sita, ella es la diosa encarnada, la diosa de la naturaleza y la diosa de las plantas y de la humedad que hay en la tierra. Y lo que es relevante aquí es que en ese momento vuelve al palacio Bharata. Y aquí tengo que volver hacia atrás porque además la narración esta del Ramayana la empecé en otro canal, entonces en el podcast no está en los primeros episodios, pero Rama es la encarnación de Vishnu, de lo que permea todo, que encarna en la tierra para cumplir una misión junto a Sita, y cuando nace acompañado de tres hermanos que son cualidades de él. Todo esto es simbología, recuerdo, no es para tomárselo literalmente. Es muy importante no perder la calidad metafórica de todo eso. Porque es algo importante porque creo que estamos perdiendo un poco la comprensión metafórica. Incluso los que somos más racionales interpretamos literalmente historias que siempre fueron pensadas como símbolos. Y Vishnu, que es lo que permea todo, nace como Rama, que es su esencia, y Vishnu siempre duerme sobre una serpiente infinita, que son como los restos de la realidad, y esa serpiente encarna como Lakshmana. Por eso el hermano de Rama, Lakshmana, siempre lo acompaña. Pero Vishnu, cuando se lo representa simbólicamente, tiene un disco sobre un dedo, porque es un disco que vuela, que él invoca con el pensamiento, y con ese disco corta lo, todo lo que pueda, lo que quiera. No hay nada que no pueda cortar ese disco, que también puede cortar los apegos del devoto en la versión más devocional de esta imagen. Es un disco con el que protege a sus devotos y ese disco encarna en la forma de Shatrugna, que es otro de los hermanos de Rama, y después Vishnu también sostiene una maza que representa el Dharma, que es ese armonía o orden universal que es inasible e indefinible, pero es pesado como una maza porque no hay nada que se pueda escapar al Dharma, a ese orden. Y esa maza, ese Dharma, encarna en la forma de Bharata, del hermano menor de Rama. Y Bharata es el hijo precisamente de la madrastra de Kaikeyi, que pidió que Rama fuera al exilio. Y él no sabe nada de eso. Rama se había ido de viaje con el sabio Visvamitra. En ese viaje conoció a Sita, a su amada, y mientras volvía, Bharata fue de viaje a visitar a su tío en otro reino. Se había ido de viaje a visitar al hermano de su madre.
Cuando Bharata estaba fuera, fue cuando pasó este episodio en el que la madre de Bharata, Kaikeyi, fue influenciada por su criada, entre comillas, pero lo que también se dice en alguna versión del Ramayana es que los dioses enviaron a Sarasvati, que es la diosa del pensamiento, la diosa de la palabra, la diosa de la inspiración, para que inspirara a Kaikeyi para tener esos celos. Y esto es muy importante y no quiero ahora abusar de análisis psicológicos, pero es interesante tener en cuenta aquí cómo algo que Jung decía, el psicólogo Jung, que Gustav Jung, que hay procesos autónomos en nosotros, que parte de la locura, él decía de Occidente, o quizá del hombre racional, el ser humano racional, perdón, es querer responsabilizarse de todo y no reconocer que hay procesos que son autónomos y incontrolables en nosotros. Y según Jung, a esos procesos se les llamaba antiguamente dioses y demonios y hadas. Y en este caso lo que inspira a Kaikeyi es la diosa de la palabra sagrada, Sarasvati, para que ella tenga celos, porque eso cataliza el viaje de Rama, y el viaje de Rama es muy importante para la historia. Y ahora lo interesante de esta parte es que cuando Bharata vuelve de su viaje, se entera de repente de todo lo que ha pasado. Él llega a encontrarse a su padre muerto y a su hermano favorito, a su hermano mayor, que es Rama, que él es una emanación de él, exiliado. Y además se entera de que la causante de esto ha sido su propia madre. Entonces su reacción ante esto es, es de confusión, de no saber qué hacer y reacciona primero enfadándose con su madre, acusándola, y ella le dice que lo ha hecho por él, porque ella le pidió al rey Dasharata que expulsara a Rama y que coronara a su hijo Bharata. Y de esa manera no expulsarían ni a ella ni a su hijo Bharata. Que lo cual es todavía más confuso para Bharata, porque es como por él, ella ha hecho lo que más le duele. Lo digo así poco a poco para... Es importante en esta historia entrar en todos estos niveles de análisis psicológicos que se podrían hacer o metafísicos, porque si no se pasa muy rápido ese fragmento y parece un trámite para que pase lo siguiente. Pero esta parte es crucial porque aquí se está hablando de personas que no saben lo que tienen que hacer o que no pueden hacer lo que deberían, como en el caso de Bharata, es dejar que su hermano sea rey. Pero es que su hermano ya no está en el exilio. Y además el que ha dado la orden de que lo coronen a él ha sido su propio padre. Entonces, aunque Bharata sepa lo que tiene que hacer, no puede hacerlo. Y por eso digo que este episodio es tan importante porque ya contiene en sí la clave de la tragedia del Ramayana, que de aquí simplemente se irá extendiendo hasta llegar al final, que es la máxima tragedia, pero que es un eco de esto que está pasando ahora, porque todo el Ramayana son ecos de lo mismo que se va repitiendo. Por eso también era importante dedicar un episodio solo a este fragmento, aunque sea cortito, que básicamente es que al expulsar a Rama, mientras Rama empieza su exilio, el rey Dasharata muere de pena y cuando Bharata vuelve se encuentra de que ahora él es el rey, su padre ya no está, Rama está en el exilio y esto a él le parece una tragedia y además la culpable de esto ha sido su madre y él no tiene una solución exactamente a esto. De hecho, debería ser rey, es lo que le toca, pero él no quiere. Él decide salir a buscar a Rama para pedirle que vuelva, lo cual es ir en contra de las órdenes que le ha dado su familia. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo correcto? ¿Tiene razón Bharata? Desde un nivel devocional está claro que por supuesto que sí, porque Rama tiene que ser el rey.
Pero si lo pensamos en un nivel político, no está tan claro. Y con ese dilema se va a encontrar Rama al final del Ramayana. Es exactamente el mismo dilema que va a hacer caer a Rama y con ello la humanidad, aquella humanidad en la que había gente que sabía lo que tenía que hacer. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, muchos eones, pero hay algo en esa dinámica, como diría yo, no sé, como en el mecanismo interno de estos conflictos que son totalmente contemporáneos, es algo que está pasando ahora. Y esa es la belleza de estas historias. En el próximo episodio seguiremos el viaje de Bharata hacia Rama y los debates interesantísimos que se despiertan entre ellos en ese encuentro.